No, ya. Ya. Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a Hogar Emanuel. Vamos a compartir un poquito hoy con ustedes y a tratar de enseñarles un poquito con respecto a los medicamentos y la importancia de que nuestros residentes o personas que cuidamos, nuestros pacientes, tomen sus medicamentos de la forma adecuada. A veces tenemos ideas inadecuadas del uso de los medicamentos o simplemente los dejamos a los adultos mayores tomando los medicamentos y ellos hacen cosas inadecuadas para la hora de consumirlos o usarlos. Entonces eso no ayuda tampoco a sus problemas de salud y agrava muchas veces su condición en general y también agrava las demencias, el aumento de la presión arterial, el aumento de los azúcares, sube y baja el azúcar, las hipoxias, convulsiones, todo ese tipo de patologías que tienen algunos adultos mayores. Resulta y acontece que pueden prevenirse tomando de forma adecuada los medicamentos. Pero la mayoría de las veces nos topamos con que nuestros adultos mayores acumulan los medicamentos y a veces se los toman, a veces no, y los esconden o se los toman como creen que se los toman. Y hay medicamentos muy delicados, entre ellos, por ejemplo, los antihipertensivos y las insulinas y los anticonvulsivantes. Bueno, yo diría que los medicamentos, en términos generales, si se los están dando es porque es importante que los usen. Y vamos a tratar de enterarnos un poquito cómo son los medicamentos. Digamos, este tipo de medicamentos, que es líquido, se le van a conocer como suspensiones orales. Las pastillas en esta condición, por ejemplo, como en este caso el Equival, que es un anticonvulsivante, hay un detalle que es importante. Nótese que el frasco es oscuro, entonces es para protegerlo de la luz, de la humedad, y además tiene un cierre de seguro para que los niños no lo vayan a tomar. Y entonces, estas son precauciones, o sea, no podemos agarrar estos medicamentos. Nosotros, igual que todo el mundo, tratamos de comprar o adquirir estos tipos de dispensadores y no hay ningún problema. Los dispensadores es una gran ayuda, pero vamos a tener que tener algunos cuidados para usar estos dispensadores. Por ejemplo, medicamentos como estos, que no tienen, que son plateados, es para que no les entre la luz, porque si les entra la luz, se pueden degradar. O sea, las coberturas no están puestas al azar, tienen una razón de ser. Igual estas, ¿verdad? Por eso les dicen manténgase fuera de la luz, no se acumule a más de 30 grados. Este es nuestro famoso acetaminofén, no tiene ningún problema, es claro. Entonces, ponemos nuestros medicamentos y a veces los ponemos bien. Hay medicamentos que definitivamente tenemos que tomar en cuenta que no deben darse en conjunto. Por ejemplo, o no deben darse hoy sí, mañana no. Okay. Si yo tengo medicamentos como un anticonvulsivante, en el momento que yo suspenda por A o por B, el anticonvulsivante va a convulsionar. Primero porque no debe darse hoy sí, mañana no, y no debe suspenderse de forma abrupta. Por ejemplo, esta vitamina D, esta vitamina D es muy interesante, porque esta vitamina D, resulta que la vitamina D es la encargada de meter el calcio en los huesos. Pero la vitamina D, para que se active, necesita el sol.
necesita rayos ultravioleta. Entonces, normalmente mandan esto pues, para ayudar en las osteoporosis y en las cosas que necesita la vitamina D, pero no sacamos a nuestros adultos mayores a solear y entonces es como que no les diéramos nada porque esta vitamina nunca se activó para hacer la función que tenía que hacer. Entonces, aunque le demos la vitamina, a veces no entendemos por qué. Otras veces, por ejemplo, el famoso hierro, el ferrico, dice ferrico no sé qué, todo el mundo sabe que es el hierro. Ese famoso hierro, no debe darse con leche, ¿verdad? Porque una cosa inactiva a la otra. Hierro y antibióticos tampoco son recomendables. Hay medicamentos que se deben dar en ayunas, como las levotiroxinas, las omeprazoles, o los protones, o lanzoprazoles, que son para el estómago, se deben darse en ayunas. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos un medicamento como la levotiroxina que tenemos que darle en ayunas y al mismo tiempo damos la lanzoprazola? Entonces la damos con una hora de diferencia una y otra, pero no la damos conjuntamente. Todo lo que son los lanzoprazoles, que son para problemas estomacales, gástricos, los famosos gastritis y dolores de úlceras y todas esas cosas, no son medicamentos que debemos tomar por largas temporadas, porque lo que hacen es inhibir el sistema de producción de ácido clorhídrico. Y al al suspender el ácido clorhídrico, entonces ese ácido clorhídrico del estómago lo necesitamos para diluir estas otras pastillitas. Ahora les voy a pasar un detalle importante. Cuando vayamos a usar estos dispensadores, que son muy recomendados, la verdad que sí, no cometamos el error de sacar las pastillas, sino cortémoslas, ¿verdad? Tratemos de dejarle en el corte el nombre, es muy importante, dejarle el nombre. Ver que no estén vencidas en esta parte de aquí abajo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice que vence el 9 del 24. Todos los medicamentos de la caja tienen su fecha de vencimiento en alguna parte. Normalmente lo tienen aquí abajo, ¿verdad? Este lo tiene realzado. Me parece que este lo tiene aquí. ¿Ven? Lote de código de... ¿Ven? Vence el 1. Expire el... Vean usted qué belleza. Este expiró el 1 del 2022. En enero del 2022. Entonces estos son detalles importantes. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen sus fechas de vencimiento. Y siempre se ha dicho que hay un margen de aproximadamente 2-3 meses si el medicamento está debidamente guardado y debidamente conservado y se mantiene en estado adecuado. Sin embargo, debemos ser precavidos, ¿verdad? Y no consumir de preferencia medicamentos que estén vencidos, ¿verdad? Entonces, la sugerencia es, no importa, usamos nuestros dispensadores de medicamentos, que es una forma muy fácil, ¿verdad? Porque dicen mañana, dicen tarde, otros dicen mañana, tarde y noche, son muy prácticos, pero no vamos a sacar la pastilla y a meterla aquí. Entonces tenemos un montón de pastillas, porque vamos a recordar un detalle. La pastilla tienen que saberse los nombres. No podemos llegar y decir, es que la pastillita chiquitica blanca, porque si yo le saco aquí entre blancas, chiquiticas, entonces eso no es una descripción de un medicamento. Las pastillas deben tener un nombre. Y nuestros adultos mayores se acostumbran a decir, es la capsulita verde con amarillo, es la pastillita blanca chiquitica, la que me toca. No, eso no es un nombre ni una adecuada forma de tomarnos un medicamento, sino que debemos, si no memorizarlos,
por lo menos anotarlos en un lugar donde cualquiera tenga acceso a ellos para poder administrárselos de la forma adecuada. Entonces, les decía, ellos vienen con sus ranuritas, algunos, ¿verdad? Entonces las partimos. Ellas vienen, algunas ya vienen listas, marcaditas, y las metemos en los dispensadores en el horario que le corresponde. Cada una de ellas tiene su debido miligramos, ¿verdad? Esta en particular es de 10, y queda visible su nombre y su fecha de vencimiento. ¿De acuerdo? Ok, una vez revisado eso, la fecha de vencimiento, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, el problema principal es, digamos, un medicamento como este. Si lo sacamos, esto es una capsulita, y entonces tiene la particularidad de que en un lugar como este cabe la posibilidad, dependiendo de cómo se administre, o sea, como él no tiene su protección de esta manera, entonces la ponen así y a veces se humedece. Al humedecerse, a veces algunas se decoloran, pierden su capa, hasta moho les salen a ratos, florcitas y de todo, les digo yo a los chiquillos que pues salir. Entonces, de preferencia aquí es mejor agarrar, poner con un pilot el horario de que, bueno, en el caso de que sea la mamá, o tarde, 2 pastillas, 3 pastillas, lo que sea, ¿verdad? Y no meterlas en una cajita para evitar que se degrade la pastilla y cumpla su función como corresponde. Bueno, en el caso de que sea... Tenemos, estos son los famosos sprays nasales o sprays, los puffs, ¿verdad? Entonces ellos trabajan por puff. ¿Qué es un puff? Un puff es la cantidad de medicamento que sale en una aplicación. Por ejemplo, carajo, esto está nuevo. Vamos a ver, y no, vamos a ver si hay alguno abierto. ¿Es alguno abierto? Ok, este es un spray nasal, entonces, facilito. Entonces, vamos a encontrar que dice suspensión para inhalación. ¿Qué es inhalación? Esto es inhalación, así que no es para tomar, no son gotas, no, es inhalación. Entonces agarramos y esta forma que trae es para meterlo en la nariz y ponemos nuestros deditos a los lados y nosotros echamos. Con esto entró la nariz, esto entra. Y entonces cumple su función, que es descongestionar nuestras vías nasales, ¿ok? Esa es en esta forma. Aquí no hay ningún problema porque el dispensador es un cosito que llega a la nariz a la altura correcta, en el momento correcto. Este otro, tenemos varios nombres. Este en particular es bromuro, este es cipatropium o atroben. Hay beclametasona, ¿verdad? Y hay salbutamol. Hasta donde yo recuerdo son los 3 que hay. Este es el de beclametasona. Y queda uno que me parece que es negrillo, que es de salbutamol. Esto es un dispensador que usted lo agita y sale así, en spray. Se supone que usted, para consumir este tipo de medicamentos, usted tiene que coordinar, apretar y respirar. ¿Cuál es el problema? Que cuando ya estamos mayores no es tan fácil. Además, hay que hacerlo, la receta dice 3 veces, dice, por ejemplo, aplicar en boca inhalaciones cada 8 horas, por ejemplo. Le ponen 3 inhalaciones cada 8 horas.
Entonces son 3 veces que tienen que pegar el momento en el que apretan y respiran. ¿Ok? No contento con eso, la forma correcta de usar este medicamento es la siguiente. Vamos a tomar aire. Tomamos aire, todo el aire que podamos, lo botamos absolutamente todo. Volvemos a tomar aire, lo botamos todo. Y en la siguiente tanda tomamos aire. Y en lo que tomamos aire tenemos que apretar el dispensador. Y sostener lo más que se pueda para que le haga su trabajo. Y eso es muy difícil para un adulto mayor o un niño. Entonces, gracias a Dios, están este tipo de dispensadores que se usan, porque los niños pequeños no pueden coordinar las dos cosas. Entonces, esto se acumula aquí. Entonces, no entiendo, bueno, le falta aquí va un cosito con un hueco que calza exactamente esto, ¿verdad? Entonces lo apretamos, lo echamos y le decimos a la persona que inhale y respire, inhale y respire. Entonces esa es la forma fácil de usar este espaciador. Si por A o por B no conseguimos espaciadores, no tenemos plata, no nos alcanza, ve, facilito. Agarramos una botellita esta de refresco de medio litro, ahora de 355, la coquita chiquitica, de plástico. La agarramos, le hacemos un huequito por el culito que le entre exactamente este tipo de boca. La podemos medir ahí, con calorcito lo rompemos, y en la boca de la Coca-Cola, ¿verdad? Quedaría como si como una boca. Pues tiramos y le decimos que, perdón, que respiren. Y entonces, mucho más fácil y ya tenemos un dispensador bueno, bonito, barato y funciona exactamente igual que este. Así de fácil es la cosa. Vamos a hablar un momento con respecto a... en este país somos muy acostumbraditos, somos muy daditos, pero yo creo que en todos los países del mundo, a autorrecetarnos o a autorrecetarle a todo el mundo, ¿verdad? Y como a mí me cayó muy bien, pues le entramos a lo que sea. Cualquier historia y para muestra un botón, hubieron hasta intoxicados con esto del COVID y las genialidades de más de uno. Los medicamentos, en términos generales, no son inteligentes. ¿Cómo trabaja un medicamento? Un medicamento trabaja por dispersión en el cuerpo. Entonces usted no puede esperar tomarse, por eso los medicamentos tienen un horario, cada 8, cada 6, cada 12, ¿verdad? Ese es el horario. ¿Por qué? Porque el medicamento se toma, se absorbe, se distribuye y empieza a degradarse. Algunos se excretan por riñón, otros se excretan por hígado. ¿Ok? Entonces, el proceso de los medicamentos es ese. Entonces, no podemos esperar tomarnos, por ejemplo, nuestro famoso acetaminofén, que pone tan enojado a todo el mundo. Porque se lo mandan para todo. Entonces, si le duele el ojo, se lo mandan. Si le duele la panza, se lo mandan. Si le duele el brazo, se lo mandan. Si es la rodilla, se lo mandan. Y entonces, como a mamá se lo mandaron para el estómago, creemos que no sirve para la rodilla. O como mamá a fulano se lo mandaron para el dolor de cabeza, no sirve para el estómago. Ok, dolor es dolor. Y las pastillas no son inteligentes. Ella se va a dispersar
a todo lo largo de nuestro cuerpo y van a aliviarnos lo que nos duela. Es un analgésico y la pastilla no grita, le duele la cabeza, vamos todos a la cabeza. No, eso no es así, sino que ella llega, se diluye en el estómago y se dispersa en todo el cuerpo y va a todos lados. Entonces, si le dolía el dedo gordo de la mano y el dedo gordo del pie, los dos se le van a aliviar. Pero no va a ser inmediato, eso solo en las películas pasa. Los medicamentos, sobre todo de forma oral, usted tiene que durar no menos de media hora, 40 minutos, depende del nivel de absorción que usted tenga. Si además tomamos medicamentos inhibidores del ácido clorhídrico, nuestros medicamentos van a durarnos un poquito más en diluirse porque tienen un pH más alto. ¿Ok? Entonces, definitivamente, cuando nos tomemos un medicamento hay que dar un tiempo razonable. Yo sé que mucha gente cree que esto se puede tomar, diríamos en Costa Rica, de 10 para la goma, ¿verdad? O sea, puedo tomarme 2 y como en 15 minutos no me alivió, me tomo otras 2 y así sucesivamente. Pero estas pastillitas, así como ustedes las ven, que se las dan a todo el mundo y que se las dan con agua y tiempo, en una dosis muy alta, da cirrosis hepática fulminante. Y fulminante es fulminante. Así que no abusemos. Si tenemos un adulto, puede tomarse 1 gramo cada 8 horas. 1 gramo son 2 pastillitas de 500. ¿Verdad? No seamos imprudentes. Los medicamentos, no porque tomemos más, van a trabajar mejor. Las gotas. Hay medicamentos como el tramadol, como el haloperidol, como el clonazepam. Todos estos niños, ¿verdad? Vienen en unos goteros muy particulares. Entonces nosotros no llegamos, abrimos la botella y nos contamos las gotas. No. No es así. Nosotros agarramos esto, una cucharita, con un poquito de agua de preferencia. Cuentan las gotitas en la cucharita y se lo chupan. ¿Verdad? Pueden echarle un poquito de agua porque sabe muy feo, lo baten y se toman toda el agua. No es abra la boca y le cuentan. No. ¿Verdad? Esa no es la forma adecuada de tomarse un medicamento por goteo. Y estos medicamentos vienen así en gotitas, particularmente porque son sumamente delicados. Este es un clonazepam, es un psicotrópico, el haloperidol y el tramadol, que es muy adictivo, contrario a lo que la gente cree. Y tiene como efecto secundario que baja la presión. Entonces hay gente que no lo recibe muy bien, se le baja la presión y se sienten muy mal. Entonces por eso se dosifica en goticas, porque es un medicamento que baja mucho la presión, ¿verdad? Entonces se debe dosificar de la forma adecuada. El mismo medicamento, o sea, el médico le dice 5 gotas cada 8, 5 gotas cada 12, 3 gotas, 4 gotas, igual que el clonazepam, igual que el haloperidol. ¿Ok? El que le demos más gotas, lo único que nos pueden traer son consecuencias serias. Por ejemplo, el clonazepam es el medicamento número 1 de caigámonos y quebrémonos, ¿verdad? Por eso nosotros, en el lugar de nosotros, en Hogar Emanuel,
decidimos que los baños no iban a estar en los cuartos, porque se metían a los baños, ya fuera con gotitas de clonazepam o con pastillas de clonazepam. Como van dormidos, trastabillan, se caen, se fracturan y la cosa se pone cuesta arriba. Recuerden que con todo lo que hemos hablado, es muy importante que las personas se tomen sus medicamentos como se están mandando. No podemos esperar mejorar si nos tomamos los medicamentos hoy sí, mañana no. Hoy me tomo uno y mañana me tomo 20 gotas, igual, sean gotas, sean pastillas, excepto los puff, todo necesita un proceso. Igual si lo inyectan necesita absorberse más rápido, si es más rápido. Intravenoso es casi inmediato, sí, pero necesita llegar por todo nuestro cuerpo. Y se da en cada horario, o sea, si es cada 8 horas. Por ejemplo, el dolor. El principio de dolor, decía mi profesor, el doctor Isaías, es que el analgésico se da dolor o no dolor. ¿Por qué? Porque usted no está aliviado porque se curó. Usted está aliviado porque está analgesiado, está con un medicamento que lo tiene aliviado. Entonces, si usted se lo toma cuando usted ya tiene dolor, tiene que esperarse 40 minutos con dolor para que empiece a hacer efecto. Y mientras tanto, su sistema inmunológico se desgasta, su mente se desgasta, usted se pone mal humor, la persona se altera, porque el dolor es una de las cosas que las personas no manejamos bien. Y vuelcan a la gente un dolor cualquiera que sea. El dolor, para la persona que tiene un dolor es subjetivo. Lo que a usted se le alivia con una pastilla, el otro necesita 4. Los umbrales de dolor son diferentes en cada persona y en cada momento. No veo ahí. Entonces es importante que sepamos esa pequeñez, que no es tan pequeñez. Entonces, si nos tomamos nuestro medicamento para el dolor en el horario que nos lo mandaron, evidentemente vamos a tener aliviado el dolor. Y eso es un hecho. Si lo dejamos de tomar, o lo tomamos cuando ya nos duele, tenemos que aguantarnos el dolor hasta que nos lleguemos la pastilla y hasta que haga efecto para aliviarnos. Y en ese proceso nos vamos a sentir malitos, muy malitos. Entonces, el dolor es, los medicamentos del dolor se toman dolor o no dolor. Punto. Si es cada 8, es cada 8, si es cada 12, es cada 12, se toman dolor o no dolor, ¿verdad? Okay. Hay medicamentos que son inyectados. Hay diferentes tipos de inyecciones intramusculares, intravenosos, medicamentos subcutáneos, como la famosa insulina. La Gaby, ¿qué vitaminas le puedo dar a papá? Él tiene 88 años y si camina un buen rato le duelen las piernas y se cansa mucho. Gracias, bendiciones. Anita, sí, claro. A ver, los medicamentos, el doctor se los mandó, y aunque no lo crean, volvemos a lo mismo, es cuestión de dárselos como hay que dárselos. En realidad, si nosotros damos los medicamentos de la forma que están indicados,
ellos van a funcionarnos. No podemos, a ver, a un adulto no le vamos a dar 500 miligramos, eso no es una dosis para un adulto. Pero a veces ni siquiera nos tomamos la molestia de leer cuánto hay que darle, nada más sacamos la pastilla y se la damos al adulto mayor. Aquí me pregunta Richard que ¿cómo hacemos para que nuestros adultos mayores no abusen de los medicamentos? Abusen en ambos lados, abusen de que no se los tomen y abusen de que se tomen más de la cuenta. Ambas situaciones son abuso. Entonces, yo recomendaría que los adultos mayores, ya con algún grado de demencia, debe haber una persona encargada de darle en su horario los medicamentos. Los medicamentos para las personas que tienen demencias seniles, que son agresivos, que tienen Alzheimer, que tienen microderrames, como los antihipertensivos, por ejemplo, son muy importantes que se los den en el horario que tienen que darse, porque si no, ya el medicamento por sí, ya su enfermedad por sí misma no tiene retroceso. ¿Qué es lo que estamos evitando? Que siga teniendo más microderrames, que se le suba la presión, que el azúcar se le suba. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Las personas que usan medicamentos subcutáneos pueden ser analgésicos o insulinas. Ven, aunque permíteme una aguja de insulina. Yo sé que todo el mundo se le da el soponcio con esto de las agujas, pero vean, esto es una jeringa de insulina. Y a todos los que somos diabéticos no la mandan para ponernos insulina. Tenemos dos tipos de insulina: insulina cristalina y insulina lechosa o NPH. ¿Ok? La cristalina es lo que nosotros llamamos la insulina de acción rápida, y la lechosa es la de acción lenta. Entonces, vean, esto no sé si se toma la molestia. Si alguno ahí es diabético o su familiar es diabético y nunca se ha tomado la molestia, estos son unas rayitas milimétricas para dar un medicamento. Cada rayita de esas en este particular caso son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Son 2 unidades. Y ustedes pueden pensar, o sea, 2 unidades. O sea, 2 unidades sería aquí, ni siquiera se ve. Pero esto es una hormona. Y abusar de ellas, abusar de la insulina nos puede matar. En ambos lados. Que se nos baje el azúcar de tal forma que perdamos la conciencia y entremos en una hipoglicemia. O se nos sube el azúcar de tal forma que entremos en una hiperglicemia. Ambos casos pueden ser fatales. ¿Cuándo vamos a tener hiperglicemia? ¿Cuándo vamos a tener hipoglicemia? Cuando los valores son menores a 70, estamos en hipoglicemia. Cuando los valores son mayores a 250, en diabéticos, no en una persona que no se considere diabética, es una hiperglicemia. ¿Y cómo medimos esto? Con un aparatito que tenemos que se llama glucómetro.
El glucómetro es el aparatito que usamos para saber cuánta azúcar tenemos en sangre. Esto tiene una minúscula agujita, no sé si la pueden ver, es una muy pequeñita agujita que se pone lo que llamamos subcutáneo. ¿Qué significa eso? Que se pone en la grasa. ¿Por qué? Porque las insulinas, en particular, son muy bien, son solubles en grasita y se liberan de una forma más adecuada y una forma más lenta. Este aparatico que vemos aquí hay un glucómetro. De estos aparaticos hay miles de marcas, sellos, formas, pero si usted es diabético o tiene un familiar diabético, no puede estar sin esto. Esto es lo único que a usted le va a ayudar. ¿Por qué? Fácil. Porque le puede dar una hipoglicemia o una hiperglicemia. Entonces, vamos a aprender a diferenciar los síntomas de las hiperglicemias y los síntomas de las hipoglicemias. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, ya sean inyectados o los que se llaman hipoglicemiantes, que también dan orales, como la metformina, la glibenclamida, que son la glibenclamida y la metformina, que son medicamentos hipoglicemiantes, pueden bajarnos nuestros niveles de azúcar. Y tenemos que aprender a saber cuándo estamos abajo y cuándo estamos arriba. Ok. Cuando nuestro azúcar está bajo, cuando nos da temblorina, cuando nos sentimos débiles, cuando sentimos que nos vamos a desmayar, ¿verdad? Inclusive podemos perder la conciencia por falta de azúcar. El cerebro se desconecta para dejar funcionando lo que es básico, porque la gasolina de nuestro cuerpo es la glucosa. Y la glucosa como tal, si escasea, el cerebro como mecanismo de emergencia va a dejar lo que es urgente para que usted no muera. Y estar consciente no es importante para el cerebro. Él va a hacer otros mecanismos para ayudarnos. Entonces, ya con esta entradita en lo que es la hipoglicemia, vamos a lo contrario, la hiperglicemia. ¿Cuándo tenemos el azúcar alta? Cuando nos da mucha sed. Esto se llama polidipsia. Tenemos mucha sed. Tenemos la boca seca. Es una necesidad urgente por tomar agua. No nos saciamos. Cuando nos vamos nos da orinadera, poliuria. Vamos uno al baño, vamos dos, vamos tres, cada rato al baño, ¿verdad? Y nos sentimos muy cansados porque la gasolina que tenemos no es suficiente. A ver, yo sé que suena raro. O sea, ¿cómo no voy a tener suficiente azúcar si la tengo alta? En el caso particular de los diabéticos, el tener altos niveles de azúcar en sangre, lo que significa es que no tiene la insulina suficiente para que ese azúcar entre y cumpla su función de ser gasolina, sino que se queda andando ahí en el cuerpo y se acumula y se acumula. Y el azúcar es una molécula muy grande, muy grande, que rompe en el paso por nuestros vasos sanguíneos
rompe y los vasos sanguíneos están por todos lados, incluyendo cerebro, corazón. Y aunque no lo crean, las venitas de nuestro cerebro y de nuestro corazón son chiquitas. Y a veces están hasta un poquito obstruidas por exceso de grasita. Entonces, estas moléculas tan grandes rompen y destruyen las venitas. Y por eso a veces también ayudan a que haya sangrados a nivel cerebral y problemas de corazón y problemas de piel y falta de sensibilidad en el cuerpo. Es una molécula muy grande que además, como no tenemos suficiente azúcar, aunque ande circulando mucho azúcar, eso es lo que nos pasa. Ok, entonces ya tenemos un repaso muy general de este tipo de medicamentos. Entonces, nuestros adultos mayores, por mucho que lo intenten, normalmente se van a poner mal esto, porque es muy chiquitico, difícil de calcular y muy difícil de que no se pase la dosis de cualquiera de los dos tipos de insulina. ¿Ok? Otra cosa que es importante, si lo inyectamos en el brazo, tenemos que rotar. Si es en los brazos, hoy es en derecho, mañana en izquierdo. ¿Ok? Si es en el abdomen, es alrededor del oblicuo, en dirección a las agujas del reloj. ¿Verdad? Y ese es el lugar mejor, porque aquí hay mucha grasita. Y ahí trabaja muy bien. ¿Ok? Pero igual no podemos ponerlo en el mismo lugar siempre, en el mismo lugar siempre, en el mismo lugar siempre, porque se hace un cacho y entonces empieza a tener problemas para absorberse, porque todos los días se ponen 2 y 3 veces la insulina. Hay gente que se pone unas cantidades bárbaras, ¿verdad? Ok, por favor, no abusemos de los medicamentos. Y hay un medicamento que antes usted se lo vendían como le diera el gusto. Y es nuestro famoso medicamento antibiótico. Los antibióticos, y posiblemente nadie entiende, crean lo que se llama resistencia. Voy a tratar de explicárselos de la forma más sencilla y clara. Porque la resistencia no solo la forman los antibióticos, hay otros medicamentos que también generan resistencia por la misma razón. Okay. Hay dos formas de que generan resistencia. Uno, cuando el cuerpo se acostumbra a ese medicamento. Entonces, por ejemplo, tiene receptores, tal vez la forma más clara de explicárselo es, por ejemplo, con los drogadictos. Hablemos de la cocaína, por ejemplo. La cocaína es una droga. Todo esto son drogas, o sea, no nos engañemos. Es una droga que tiene unos receptores específicos, igual que cada uno de estos medicamentos, porque no es que son inteligentes, tienen receptores específicos o afinidad a algún tipo de tejido o área específica de tejido cognitivo, a nivel de grasas y cosas así que prefieren esas cosas. Entonces por eso funcionan mejor en el corazón, en el estómago, en el cerebro, en diferentes cosas. Cuando un drogadicto, cuando tomamos cualquier medicamento, pero voy a ponerles el ejemplo, por ejemplo, de la cocaína, hay, por decírselos así, hay una molécula de cocaína por un receptor de cocaína, que es como que yo llegara y entonces este es la cocaína y este es el receptor. Entonces yo me pego el lineazo, o me lo inyecto, o me lo chupo, y entonces
cada molécula de cocaína va, pum, y entra directo a este receptor. Pero de estos receptores hay N cantidad de receptores. Y solo reciben cierta cantidad. Conforme usted va consumiendo y consumiendo todas las drogas, usted llega y va llenando esos receptores. Cada vez se llenan más receptores. Conforme se llenan más receptores, la persona va necesitando más el medicamento o la droga. Entonces, a veces, estos famosos drogadictos dejan de consumir X droga por un tiempo y de pronto recaen. Y entonces, cuando dejaron de consumir, se estaban consumiendo, no sé, 100 gramos, por poner algo. No, era mucho. Bueno, digamos, 10 gramos. No tengo idea ni cómo consumen la droga, pero bueno, 10 gramos, por ponerle algo. Entonces, como tenían sus receptores tan llenos todo el tiempo de droga, y esos 10 gramos, que era un montón, apenas les lograba hacer lo mismo que les hacía 1 gramo hace un tiempo atrás. Como habían dejado de consumir droga, entonces esos receptores se limpiaron y están puliditos. Entonces esos 10 gramos se los consumen de la forma que sea que se los consumen y entran en un coma por sobredosis, porque esos receptores estaban limpiecitos. ¿Ok? Esa es la primera. Entonces, hay medicamentos como psicotrópicos, por ejemplo, y algunos de morfinas y otras cosas que se usan más fuertes, que generan resistencia. ¿Ok? Entonces, las dosis se van subiendo. Ahora, la resistencia que habla la gente, que nadie entiende, de los antibióticos, es la siguiente. Los antibióticos se usan para las bacterias, no para los virus. Las bacterias son organismos que algunos viven en nuestro cuerpo y por una razón diferente, digamos un spa que vive en nuestra piel, nos cortamos, entonces nos infectó y hicimos una infección. Igual en una boca, hacemos una infección de boca y el staff llegó y nos dio una infección. Y son bacterias que tenemos en nuestro propio cuerpo. Algunas otras las agarramos del medio ambiente. Entonces nos mandan un antibiótico. El antibiótico dice que hay que tomárnoslo a tales horas, ¿verdad? Y por tantos días. ¿Qué hacemos nosotros? Y todos. Hoy me lo tomé, mañana me lo tomé, pasado me lo tomé, pasado mañana me lo tomé, pero ya no me dolió más la garganta, por ponerles un ejemplo. Entonces ya no me lo tomo. Entonces esa bacteria que le estábamos atacando como si fuera una guerra, le estaban bombardeando con antibióticos, ¿verdad? Así en las amígdalas, y ya tenían casi rendido al antibiótico, ¿verdad? Con esas armas especiales que se llaman antibióticos. Resulta que ya dejaron de bombardear, o sea, como se empezaron a debilitar, ya no nos dolía la garganta. Y posiblemente, como logramos matar la gran mayoría, lo que quedó no era suficiente para que nos siguiera molestando la garganta. Dejamos de tomarnos el medicamento. Y los poquitos sobrevivientes al ataque del antibiótico ya conocen esa arma. Llámese ampicilina, cefalexina, gentamicina,
todas las marcas de antibióticos que hay. En mi época, a todos nos clavaban con penicilinas. Nos daban por todo penicilinas. Para todo era penicilinas. Bueno, el hecho de que no hubiera muchos medicamentos antibióticos ayudaba bastante. Entonces, casi todos, los de mi edad para abajo, somos resistentes, o nuestras bacterias son resistentes a las penicilinas, porque nos las dieron a mansalva, sin ningún control y sin ningún orden, y como ya nos aliviábamos, no nos las tomábamos, o ya mamá no nos la daba, o se le olvidaba, lo que fuera. Entonces creamos resistencia. Y así cada vez que tomamos para una infección o una bacteria, creamos una resistencia. Con la salvedad, o con el problema, de que esa resistencia no se quita. O sea, ya nuestras bacterias saben la táctica de guerra de ese antibiótico. Entonces, él se prepara para que ese antibiótico, cuando lo vuelvan a atacar, nosotros lo volvamos a tomar y lo vuelva a atacar, no le haga daño, o el daño sea mínimo. Eso es lo que es resistencia antibiótica. Si nosotros logramos dejar a algún sobreviviente, alguna bacteria sobreviviente, tengan por seguro que esa bacteria ya sabe qué va a hacer y cómo va a ser la cosa. Entonces, cuando nos den ese antibiótico ya no nos va a servir, entonces nos dan otro, pero llega y volvemos a hacer lo mismo. Como nos curamos a los 3 días, pero era por 5 días, otra vez hacemos resistencia. Entonces, la siguiente vez ya no nos sirve no nos sirve este otro y nos dan otro. Y así vamos destruyendo, que aunque no lo crean, no hay millones de antibióticos. En realidad son pocos. Y las últimas generaciones, y hay de primera, de segunda, de tercera generación, y ya no saben cuántas generaciones sacar. Y así es como van, saque generaciones, que eso es lo que hacen, sacar y sacar generaciones de los mismos antibióticos, para engañar a las bacterias. Y al final, cuando realmente necesitamos un antibiótico porque tenemos algo muy malo, no hay medicamento que nos sirva. Entonces, por favor, para cerrar, los medicamentos son armas en este siglo de todos los tamaños, colores y formas. No abusemos de ellos, tomémoslos como dicen que hay que tomárnoslos, en el orden que dice que hay que tomárnoslos. Y más no necesariamente es mejor. Y menos tampoco es mejor, ¿verdad? Entonces creemos que, bueno, porque le maltrata la pancita, si le tocaban 2 y le damos 1, le va a ser diferente. No. Y lo que a mí me cayó bien, no necesariamente al vecino le cae bien. Y lo que yo me tomé, que a mí me sirvió, no necesariamente le sirve al vecino, ¿verdad? Y no agarramos los blisters de lo que nos quedó y se lo damos al primo, al sobrino, al amigo, a quien sea. Eso es irresponsable. Eso es irresponsable de nuestra parte y es peligroso para la salud de las personas. En este país son muchos los medicamentos que están a la libre. Yo diría que más de los que hay en otros países. Y muchos tenemos huacas, cajas, baúles, bolsas de medicamentos que vamos acumulando de la caja, que no nos los tomamos. Y cuando las personas vienen a ingresar a los residentes en muchas formas, muchas veces resulta y acontece que vienen con las cajas de medicamentos y nos dicen,
Tome, mire, aquí me encontré estos medicamentos que tenía mi mamá en una caja. La mayoría vencidos, a medio tomar. Entonces, tampoco eso los ayuda en mucho. Y los medicamentos es una herramienta que nos ayuda en muchas cosas en nuestra vida. Así a grandes rasgos, les di una repasadita para que tengamos mucho cuidado con la hora de tomar medicamentos. De preferencia lean las instrucciones que dicen en las farmacias. Ellos a veces ponen cosas interesantes. Por ejemplo, uno no da un diurético en la noche porque si no pasa orinando toda la noche. Normalmente los diuréticos, conocidos como furosemida, hidroclorotiazida y otros, se dan en el día para que usted orine y duerma en la noche. El dormir, el descansar es importante tanto para los adultos mayores como para las personas. Y entre más logren descansar, mejor salud mental y mejor van a sentirse. Las lobastatinas, que son para las placas de grasa, por ponerlo de forma de colesteroles y todo eso, deben darse en la noche, porque en la noche es cuando hay más probabilidades de que se suelte un trombito de grasa y eso pues, nos ayuda un poquito a evitar esas obstrucciones. Cuidemos a nuestros adultos mayores. Ellos no están en capacidad a veces ni de contar gotitas, ya no ven, ya no tienen la misma facilidad. Si tienen Parkinson ni siquiera pueden dejar de temblar, tienen problemas para deglutir, no pueden inyectarse, no pueden medirse. Cuando ya vemos que nuestros adultos mayores no son capaces de tomarse sus medicamentos de forma adecuada, tenemos que buscar la forma de ayudarles, de agilizarles ese trabajo. Puede ser con este tipo de pastilleros, a veces ayuda mucho. Ya explicamos, ¿verdad?, cómo tienen que alistarlo, que alguien lo llame o alguien pues pase y se lo dé, o cualquiera puede llegar y dárselos en el horario. Un adulto mayor después de cierta edad y con ciertos grados de demencias no debe estar solo. Adultos mayores cuidando a adultos mayores tampoco es sano, pero ya hemos hablado bastante de eso. Entonces, sepan que estamos para ayudarles. El Hogar Emanuel se esfuerza en tenerlos bien, en ayudarles. Somos una ayuda para ustedes, no somos los monstruos ni las cosas terribles que se cuentan de los hogares ni siquiera los hogares, antes se le llamaban los asilos, ¿verdad? Y los asilos eran el Chapuí, los lugares enormes donde la gente estaba abandonada y maltratada. Ahora no, ahora todos estos hogares privados, en su mayoría, son hoteles 5 estrellas y es muy importante que sepan que estamos para ayudar, para hacer una ayuda para las familias. Para que ustedes puedan darle a sus seres queridos calidad de vida y calidad de tiempo, no cantidad de tiempo. Que el tiempo que pasen con ellos sea es muy valioso, porque recuerden que ellos tienen ya el tiempo prestado. Algunos de nuestros adultos mayores son chiquillos de 90 años y cada minuto cuenta. Entonces, en realidad, el estar peleando con ellos para que tomen, para que no tomen, para que no hagan, para que quiten, por qué hicieron, por qué no hicieron, eso lo único que hace es desgastarnos. Y
quitarles calidad de tiempo que tenemos con ellos. Nosotros tenemos horarios de visita de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Lo único es que tiene que ser cita previa porque si no se nos acomoda un montón de gente. Por eso hay muchas horas para que puedan disfrutarlos, para que puedan compartir con ellos. Queremos ser una ayuda para ustedes. Además, no se le olviden que estamos levantando la lista para los grupos de apoyo. Si usted aún no sabe, si usted no maneja bien, si usted no sabe qué hacer, si traer un adulto mayor a un hogar de ancianos o no traerlo, o está en conflicto, que sí, que no, estos grupos de apoyo son una bendición para la gente, para que tomen y les ayuden a tomar decisiones entrando en www.Hogar Ancianos Emanuel. Ahí pueden encontrar en la parte de contáctenos, al final hay una inscripción, ponen su nombre, su correo y ponen que quieren unirse al grupo de apoyo y qué horario es el que más les conviene, y nos estaremos comunicando con ustedes porque los grupos de apoyo son pequeñitos, no son grupos de apoyo grandes. La idea de los grupos de apoyo es poder compartir nuestros miedos, nuestros temores en grupos pequeñitos donde todos nos podamos ayudar y salir adelante en el duro momento que es cuando nuestros adultos mayores ya están perdiendo sus facultades. Buenas noches, besos, abrazos, cuídense mucho. Espero haber ayudado un poquito con el conversatorio de hoy. Quedamos a sus órdenes. Muy buenas noches y que pasen un bonito principio de mes porque ya se acabó marzo. Bendiciones.